de la conexión. Este es el punto número 2 en esta agenda y escuchamos ya de inmediato la siguiente intervención. Para nosotros escuchamos a Patricio Carrillo, comandante general de la policía. Respetuosamente lo hacemos para informar cuáles son los esfuerzos y los trabajos que venimos haciendo nosotros como Policía Nacional en apoyo al sistema de atención del adulto infractor y del adolescente. No vamos a ahondar mucho en la parte de la génesis que ya la explicó el señor ministro, pero sí tenemos que manifestar que permanentemente la Policía Nacional está atendiendo estas crisis que resultan ser una antítesis del concepto de orden, de organización. Lo que representan las crisis ya frecuentes con las que estamos viviendo determinan y visibilizan lo desordenado, lo inesperado de la política pública o tal vez el vacío y la ausencia de la política pública de seguridad penitenciaria. Estas crisis nos han obligado a nosotros no solamente a generar cambios abruptos, inclusive en la gestión de nuestra misión principal, sino también a desarrollar algunos protocolos para actuar de manera apresurada, de manera con premura, con planificaciones anticipadas por los eventos. En el caso de los últimos incidentes, así lo hemos hecho, hemos tratado de contener una serie de situaciones que llegan al límite, que llegan a expresiones de venganza, como de irracionalidad, como los que vivimos esta semana. Inicio manifestando que en el año 2014, la Policía Nacional, por convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, está participando en apoyo al SNAI, al sistema. Esto fue un tema emergente, sin embargo, desde el 2014, con esa regla básica, con ese mecanismo muy inclusive que está en contra de los tratados suscritos por el Ecuador, de las convenciones de temas de derechos humanos, la policía tiene que estar. Lo hemos hecho en todos los eventos, desde las riñas que se han presentado hasta los eventos más graves, dramáticos, con pérdidas de vidas humanas, con secuestros de policías, con agresiones a la integridad física de policías, con secuestros y retenciones también a agentes penitenciarios, como lo que sucedió hoy. Y lo que nos preocupa es que la respuesta que estamos recibiendo a estas acciones de policía en realidad son respuestas de impunidad, porque en más de 75 amotinamientos que los hemos vivido en los últimos, desde el año 2014, no hay sanciones para ninguno de los PPLs que han actuado, a pesar de haber identificado, a pesar de haber entregado. No ha habido ni siquiera sanciones administrativas en algunos casos, y más bien muchos de los que ahora siguen participando o de los que ya perdieron la vida recibieron la prelibertad, acogiéndose a beneficios por buena conducta. Entonces, el resultado de todo esto termina siendo, o un grave problema termina siendo la impunidad de todas aquellas personas privadas de libertad que han generado, lo cual, los conflictos, lo cual no termina mirándose como un castigo, sino como una recompensa, inclusive para alcanzar más privilegios. Ordenar una masa crítica de personas privadas de libertad que se encuentran libres en las celdas, que se encuentran congregados en un mismo patio, que mantienen evidentemente ahí un descontrol los agentes penitenciarios, es un anuncio permanente, es una alerta permanente, donde nosotros lo único que debemos reconocer es que hay una negación absoluta de todo lo que corresponde a la norma. En cuanto a la presencia de los policías ahí, nosotros desde el año 2014, como ya lo informó el señor ministro, involucramos a 1.750 policías para la seguridad física perimetral, para la seguridad de contención, porque nosotros terminamos siendo la última línea de defensa, no somos la primera línea en el tratamiento penitenciario, somos la última línea para contener, para evitar mayores desastres.
hemos construido también un mecanismo de seguridad dinámica que nos permita entender y comprender un poco la lógica que sucede intramuros. 1.200 policías adicionales para los arrestos domiciliarios de PPLs que salen acogiéndose a prelibertades o que desde el inicio de la acción tienen este tipo de beneficio. Y para restablecer el orden, cuando los amotinamientos son graves, tenemos que emplear a más de 1.200 policías adicionales. Esto representa cerca del 10% del universo total de policías involucrados en el control de los centros penitenciarios, descuidando nuestra misión principal, descuidando lo que nos corresponde realmente hacer. La culpa de estos amotinamientos, si las queremos encontrar, no debemos dejar de mirar en la hostilidad, en la agresividad de las gentes que actúan ya con psicopatías y que producto de esta impunidad, al no tener un castigo, no hay celdas de aislamiento solitario, sino que más bien es la convivencia en masa lo que produce este largo historial ya de haber participado en varios motines sin una sanción adecuada. Eso es lo que también mina la moral de nuestro talento humano. En total, nosotros no solamente registramos los eventos, los incidentes negativos que tienen que ver con muertes violentas asociadas a homicidios y asesinatos intramuros al interior de los centros penitenciarios, sino que tienen que ver también con suicidios, con accidentes, con riñas, con agresiones, con alertas. En estos últimos, solamente para citar las dos últimas alertas, el 26 de enero del 2021 nosotros detectamos el ingreso de una bazuca. ¿Qué intentaban hacer con esa bazuca? Eso pudo haber evitado o evitó en tiempo lo que al final sucedió en febrero. Para amanecer el martes 23, el lunes tuvimos la alerta de armas, intervenimos y también se produjo al siguiente día todas estas riñas, porque en realidad lo que cualquier chispa puede provocar ahí una enorme llamarada, pueden explotar, utilizan cualquier pretexto, porque son gente ya acostumbrada a estos niveles de violencia, es gente que no encuentra realmente ninguna forma de rehabilitación. Si las visitas se demoran en ingresar o si las visitas se quejan de que estamos haciendo un registro invasivo de su cuerpo para detectar lo que estén ingresando ante la falta de tecnología en los centros penitenciarios, entonces ya puede ser un motivo para explotar. Si la comida está fría o si la comida no es adecuada, entendiendo que son comidas monótonas, entendiendo que son comidas con presupuestos absolutamente bajos, también pueden ser motivos para que exploten en riñas y en amotinamientos. Si el agua no es a la temperatura adecuada, si los servicios públicos ellos no consideran que son los adecuados, si los privilegios son cortados, si los servicios que ellos estaban acostumbrados de servidumbre entre dominados y dominadores no están acorde o algo se pone un coto ahí, empezamos a tener problemas. Porque debemos entender que estamos trabajando con una sobrepoblación de gente absolutamente violenta, haciendo un estudio etnográfico muy rápido. Jóvenes, la gran mayoría, que no tienen ninguna actividad, viven en ociosidad al interior del centro penitenciario y que además de eso es absolutamente heterogéneo, en donde se presentan absolutamente todo tipo de desórdenes. Ordenar entonces esto no es sencillo tampoco y no es competencia de la policía, porque la policía no puede mantener el contacto al interior de los centros con los PPLs. Y si a eso le añadimos que el número de agentes penitenciarios, una desinstitucionalización total en el SNAI, afectados moralmente también, afectados también por la intimidación que producen las organizaciones criminales, por la presión de los horarios de trabajo, que son horarios que muchas veces llevan 24 horas. ¿Cómo más podría entenderse si son 120 agentes de control penitenciario para una masa de 8,000 y 10,000 PPLs? Las policías también y los policías también tensionados con esto. Yo solamente quiero poner en consideración lo que sucedió el 31 de mayo del 2016, cuando luego de una revuelta en el mismo Turi, donde se dieron ahora los mayores actos irracionales, en ese mismo centro la policía intervino. Pero esa intervención lo que llevó es a 37 servidores policiales sentenciados por extralimitación en el uso progresivo, gradual de fuerza que podrían encontrar. Entonces esto va minando la confianza, esto va minando el actuar de los policías.
los grupos de interés, también fraccionados, que son organizaciones criminales potentes que se fortalecieron bajo una misma lógica, con esta autodenominación de los choneros y con fracciones ahí a la mano que responden a carteles de narcoterrorismo. Entonces esto va agravando mucho más el problema. Sin embargo, la policía cumple en su rol principal en apoyo y en subsidiar el tratamiento en las cárceles. ¿Por qué? Porque lo que menos hemos tenido y las menores preocupaciones han sido las evasión. Las evasiones, y cuando ha habido las pocas evasiones que han habido, la respuesta de la policía es también con las recapturas, y recapturando y nuevamente poniendo a órdenes de la Administración de Justicia. Entonces, los patrones repetidos que tienen los privados de libertad, que llegan, insisto, al límite en estas expresiones de odio, lo que demuestran es que una cosa es la política de encarcelar y otra cosa muy diferente es el vacío que existe en la política de rehabilitación. Explicar por qué no se han fugado nos corresponde a nosotros, o por qué se han fugado, pero explicar por qué al interior, intramuros, en las cárceles, suceden delitos y todo tipo de crimen, eso no nos corresponde. La prisión es un permanente estado de tensión, y es un permanente estado, es una tensión latente que para todos, para los policías especialmente, cuando nosotros debemos entender también que si generamos unos controles absolutamente rígidos o tratamos de imponer reglas disciplinarias a todos, podemos romper una mínima cohesión que debe existir ahí entre los diferentes actores. La responsabilidad de muchos termina siendo una responsabilidad de nadie. Y esto yo creo que los PPLs, los privados de libertad, lo han identificado perfectamente. Porque luego de los amotinamientos, insisto, lo que ha generado es impunidad, no hay castigos y lo único que terminan siendo son recompensas alrededor de negociaciones. Pórtense bien y les vamos a dar un poco más de privilegios. Pórtense bien y vamos a mejorar esto. Pórtense bien y ustedes tendrán visitas más frecuentes para que tengan un poco más de tranquilidad. Solamente para ponerles un ejemplo, señores asambleístas, un promedio de 500 visitas por hora se debe manejar, ingresos y control, que no sean invasivos, que no podamos hacer registro porque no hay tecnología adecuada. Eso es lo que estamos nosotros mirando. Entonces, yo entiendo que la inercia social en la rehabilitación es lo que hoy nos está pasando una factura. Ni el más optimista de los ecuatorianos puede pensar que al interior de los centros donde hay estas masas humanas con esa heterogeneidad pueden generar afectos y pueden generar un orden. Los reclusos que ejercían, además de eso, los reclusos que ejercían algún tipo de liderazgo porque se sentían en el grupo dominador, entonces ayudaban en determinado momento a sostener con ese liderazgo el orden. Así se pensó, así lo manejaron. Y cuando desaparece el líder que aparentemente mantenía el control, entonces aparecen otras cabezas ahí como hidras, y esas hidras nuevamente quieren imponer un nuevo liderazgo. Entonces, esta lucha por el poder, esta forma de actuar de la delincuencia organizada con intereses absolutamente ligados a fenómenos criminales y a economía ilegal de alta rentabilidad, son los efectos son los defectos de tener un poder total también en las cárceles por parte de estas organizaciones o de haber permitido estos mecanismos. A los custodios, yo personalmente creo que no les obedecen a estas estructuras porque los controles terminan siendo absolutamente laxos al interior de los centros penitenciarios. Endurecer las rutinas no le corresponde a la policía, mantener la disciplina al interior en los patios tampoco le corresponde a la policía. El hacinamiento y esta composición etnográfica de la que estamos hablando de la población carcelaria es un mecanismo también que sin lugar a dudas debería mejorarse. Jóvenes especialmente que han perdido la aspiración de rehabilitarse, jóvenes con sentencias altas porque han cometido delitos graves, 26 años, 30 años por asesinato y que no tienen ninguna aspiración de rehabilitarse, son los que en su mayoría terminan participando. Casi el 25, el 30% del total de los fallecidos
en el amotinamiento del martes en los centros penitenciarios era gente que ya se había beneficiado de la prelibertad y que regresaba a los centros también. Entonces, ¿qué se puede decir en el sistema penitenciario? ¿Qué funciona? Funciona que no existan evasiones, funciona que la seguridad perimetral sea todavía un mecanismo disuasivo, pero esto también puede romperse. La reclusión masiva, creo que debemos reconocer como sociedad, termina siendo un fracaso, termina siendo un error de la política de seguridad penitenciaria. No se puede restringir las indisciplinas y las inconductas ante una masa tan elevada. Las recompensas están superando a las sanciones para quienes se portan mal. Esta escasez crónica también de algunos efectos, de algunos temas al interior de los centros penitenciarios pueden provocar las desestabilizaciones y evidencian la mayor desigualdad que existe, porque termina siendo una sociedad dentro de otra sociedad la cárcel, y en las sociedades desiguales tenemos gravísimos problemas de delincuencia y de violencia, pero en el interior de los centros penitenciarios esta desigualdad se acentúa muchísimo más. Ahí hay una forzada servidumbre y algunos aspectos inclusive de forzamiento a relaciones homosexuales, lo cual termina agravando muchísimo más la situación. Entonces, yo creo que el sistema no fue nunca pensado para estos temas, para que sucedan estas cosas, pero tampoco esta forma ahora de ayudar que tiene la policía debe aniquilar la moral. Cada insuceso que pasa en las cárceles, a nosotros nos corresponde hasta la última gota de sudor hacer para que se restablezca. Hasta el último gramo de energía que podamos tener lo ponemos para restablecer el orden, inclusive a riesgo de nuestra propia seguridad. Entonces, yo creo que los problemas los hemos ido resolviendo en el camino sobre la base de la experiencia que hemos tenido ya en el sistema penitenciario, sobre la base de ir construyendo un mecanismo de seguridad dinámica que nos permite entender qué es lo que pasa al interior con básica información, porque al no haber una institucionalidad, los registros son precarios para conocer los incidentes individuales que cometen, las faltas disciplinarias que cometen cada uno de los reclusos, los registros de ofensas que tienen entre ellos, de ofensas que tienen al sistema, de ofensas que tienen a los custodios, los expedientes tampoco nosotros llegamos a conocer, los procedimientos, los protocolos para la reubicación. Todos estos temas son agravantes que creo que como sociedad debemos analizarlas y revisarlas. El diseño de los centros penitenciarios es otra variable que tampoco nos ayuda. El albergar, solo a manera de ejemplo, es como albergar en un estadio en donde, aparte de que tenemos la cancha, tenemos oficinas, tenemos pabellones, tenemos patios, tenemos servicios, tenemos toda la infraestructura necesaria para que 10,000 personas estén al interior realizando sus actividades. Entonces, este diseño de los centros nos coloca en enfrentamientos entre pabellones de máxima, de mínima, de media, que tienen un agrupamiento de personas ni siquiera por esa condición. Entonces, las políticas de disuasión en la parte externa, cuando se emiten los estados de excepción o en emergencia, funcionan con instituciones fuertes como Fuerzas Armadas, Policía, que están ahí, pero ya las políticas que tienen que ver con la rehabilitación, que tienen que ver con el manejo de la disciplina al interior del centro penitenciario, es lo que debemos nosotros revisar. Porque la policía, insisto, es la última línea de defensa para mantener el orden y para mantener la seguridad de los centros, pero nosotros no somos, ni estamos autorizados, ni capacitados, ni legalmente debemos hacer el trabajo en primera línea para el tratamiento de los PPLs. En la cárcel entendemos y sabemos ya por la experiencia que tenemos que todo descuido puede ser un desastre en términos generales, pero esos descuidos no dependen absolutamente de la policía. Si nosotros ejercemos, insisto, un control minucioso de 400 o 500 personas por hora que desean ingresar a las visitas, entonces esa demora termina generando un incidente al interior de los centros.
Es probable que exista una sobreestimación de los riesgos, de la magnitud de los problemas, de lo que puede llevar, pero nosotros hacemos los esfuerzos necesarios cuando tenemos las alertas a tiempo. Lo está demostrado. Cuando sucedió el ingreso de una ambulancia con personas, con droga, con alcohol, para festejos al interior, para privilegios de algunos PPLs, hemos actuado. En este último año, en enero y en febrero, el haber impedido el ingreso de una bazuca al interior del centro penitenciario ya era un mecanismo fuerte de saber lo que potencialmente podría pasar. Pero las cárceles son tan porosas, los espacios, la infraestructura no permite ejercer una supervisión adecuada y no tenemos tampoco la tecnología para poder monitorear, porque el monitoreo de los centros tampoco es un proceso encargado a la policía de videovigilancia en los espacios que hay. Un tolete, un par de esposas, como ustedes comprenderán perfectamente, una camisa de fuerza podrá controlar a un individuo o a una masa de 5 o 10, pero controlar que los PPLs en ese número estén encolumnados, esperando ordenadamente que le entreguen su rancho, que le entreguen sus servicios, no es un tema muy sencillo. El reto es, yo creo que para todos, es ir progresivamente eliminando los sufrimientos que todos tenemos alrededor y las preocupaciones que tenemos por estas condiciones infrahumanas de cautiverio, de custodia también, estos sufrimientos que no son solamente ahora de los PPL, son sufrimientos también de los custodios, de los agentes penitenciarios y sus familias y de los policías y sus familias. Hay que examinar, yo creo que hay que examinar bien cuál es la función de cuál sería un mecanismo estructural funcional penitenciario que permita mejorar. Nosotros en nuestras actividades y en nuestras tareas debemos decir que hemos hecho los esfuerzos necesarios y se han decomisado grandes cantidades de cosas. Las requisas que hemos hecho han impedido que solamente este año 29 armas de fuego sean utilizadas al interior de los centros penitenciarios, más de 1.387 armas cortopunzantes, 8.188 kilogramos de sustancias estupefacientes prohibidas han sido retiradas, 335 municiones, 225 teléfonos. El año anterior las cifras fueron mayores, hoy estamos en 2 meses, el año anterior se retiraron más de 50 armas de fuego, más de 6.800 armas cortopunzantes, llegamos a 45.047 kilos de droga, la munición cerca de 1.000 elementos, hicimos 117 simulacros para trabajar en conjunto. La rendición de cuentas la hacemos, pero creo que también es importante que la sociedad pueda designar un grupo de observadores para conocer, porque la imagen que podemos tener de un centro penitenciario no se acerca a la realidad de lo que se vive ahí. El análisis de las buenas o malas prácticas generadas en la administración de un centro penitenciario, si tenemos problemas de corrupción alrededor de todos los servicios, de la alimentación, del vestido, de la ubicación, de las compensaciones, de los privilegios, de las reubicaciones, es decir, todo un mecanismo procedimental, creo que también debe ser seguido con más frecuencia. La conducta intramuros, estamos convencidos que nosotros no somos quienes debemos responder. La conducta intramuros obedece muchísimo también a la colaboración que quieran tener los grupos. Para mí es un defecto de haber permitido durante mucho tiempo que se vaya consolidando una organización criminal como la de los choneros en el territorio ecuatoriano. Yo les agradezco, no habría más información que dar respecto a esto. Hemos trabajado, hemos levantado toda la información profesionalmente de cada uno de los eventos para entregar a la Administración de Justicia y los procesos continuarán en las investigaciones que correspondan. Buenas tardes. Teníamos allí la